UTV presenta A Fondo. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una edición más de su programa A Fondo, desde los estudios de UTV, canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por estar pendiente de cada una de nuestras entregas, de nuestras producciones y toda nuestra programación. Hoy nos acompaña un invitado especial, como lo hace cada semana. Lo hacemos cada semana, hay alguien que nos acompaña y en esta ocasión nos honramos en tener con nosotros a un invitado. Él viene de México, viene para participar de unas actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y pues ha aceptado nuestra invitación de estar con nosotros y hablar de un tema sumamente interesante, en este caso en las ciencias sociales. Nos referimos al doctor Enrique Cuna Pérez. Bienvenido, doctor. Muchas Él gracias. es doctor en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana y estará con nosotros pues abordando algunos temas de sumo interés, claro, que son bastante importantes. Algunas palabras para nuestros televidentes. Claro, muchas gracias y gracias por la invitación. Con gusto participamos, discutimos y analizamos porque tenemos entre México y Honduras una historia bastante común. Y lo que se haga en México y lo que se haga en Honduras es importantísimo para el desarrollo de las ciencias sociales latinoamericanas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, agradezco a la rectoría de la universidad, agradezco el programa y agradezco este tipo de espacios, sobre todo para incentivar la imaginación en los jóvenes que se dedican a este tipo de trabajo, no solamente la docencia, sino sobre todo la investigación. Muy bien. Hablando de investigación, estamos pues en compañía de un doctor que se dedica a tiempo completo a la investigación en el área de las ciencias sociales y precisamente sobre este tema queremos abordar. ¿Por qué es importante, doctor, que en las instituciones de educación superior se impulse, se apoye la investigación? Por un lado, es uno de los fines de la condición intelectual. Y claro que la condición intelectual se centra sobre todo en las universidades y las universidades públicas en particular. Entonces es una responsabilidad y una obligación del Estado no solamente financiar la educación, sino sobre todo asegurar el conocimiento, el acto mismo de la inteligencia y sobre todo esta inteligencia capaz de ir a través de la investigación solucionando las problemáticas, las expectativas y sobre todo las necesidades más apremiantes de la población. Entonces no solamente en las universidades se investigan elementos, entre comillas, incomprensibles para el conjunto social, sino también se investigan en ámbitos de las ciencias sociales sobre cómo mitigar la pobreza, cómo acabar con el hambre, cómo solucionar los conflictos de la violencia. Es decir, esos son centros motores de la capacidad intelectual de una sociedad y claro que se debe de señalar, por un lado, que la universidad tiene una obligación, siempre servir a la comunidad en función de sus grandes investigaciones y segundo, seguir incentivando la conformación de redes de investigación, agentes novedosos en la investigación, jóvenes que se integren a la investigación, que garanticen esta tarea de la universidad, proporcionar respuestas inmediatas y soluciones inmediatas a los más, vamos a llamarles, necesitados. No son los más pobres. Es la sociedad y la población en su conjunto que necesita del conocimiento universitario para regular, para señalar y para encontrar solución a sus principales problemáticas. Es por eso que es importantísimo. No hay un país en el mundo que pueda salir del atraso, que pueda salir de la pobreza, incluso que pueda simplemente prefigurar en el escenario mundial sin investigación. Todo se centra en la capacidad que el Estado le otorga a la investigación, en el financiamiento, en los programas de apoyo a la investigación, que es lo único que garantiza el futuro de cualquier nación. Muy bien, y a través de las investigaciones, de alguna manera brindar herramientas para posibles soluciones a esos fenómenos que se estudian. Claro, muchas de las veces existe una dicotomía. Las decisiones políticas y técnicas de la economía, por ejemplo, se realizan en función de grandes investigaciones que provienen de fuera. Vamos a llamarle así marcos occidentales que proponen una receta general de solucionar las problemáticas y que muy difícilmente se pueden aplicar en la región.
en particular, por ejemplo, Centroamérica, incluso Norteamérica. En México tenemos una discusión muy abierta en términos de empezar a renovar no solamente los mapas mentales con los cuales nosotros pensamos el mundo, sino sobre todo hacer una ciencia latinoamericana para latinoamericanos, problemas latinoamericanos y soluciones latinoamericanas. Es decir, no es que estemos en contra de ciertos paradigmas o ciertas teorías occidentales, italianas, francesas, alemanas, inglesas y norteamericanas, sino que en ese tenor lo que nosotros tendríamos que hacer es ya no importar limpiamente la teoría y aplicarla para explicar y encontrar soluciones a las problemáticas nuestras, sino al contrario, ponerlas en juicio a través de procesos de investigación, garantizar que esas teorías puedan verdaderamente ayudarnos a solucionar, o simple y sencillamente no nos ayuda. Bueno, pues entonces hagamos nuestras propias teorías, es decir, hagamos nuestras propias investigaciones, creemos nuestros marcos explicativos y sobre todo encontremos en esa complejidad que es la realidad latinoamericana, encontremos soluciones para los latinoamericanos. Creo que esa es un poquito la idea que en este momento podríamos como encontrar en América Latina con respecto al desarrollo y sobre todo la función social de la investigación que realizan las universidades en América Latina. Cuéntenos un poco la experiencia que ustedes tienen en la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de la investigación social. Claro, primero dejen platicarles un poco sobre el caso mexicano. En México tenemos una población de 112 millones de ciudadanos distribuidos en 32 estados y una ciudad capital que por sí sola concentra a 8 millones, y esos 8 millones conviven todos los días con otros 12 millones. 20 millones de mexicanos circulan todos los días en la ciudad capital. La ciudad capital tiene una población de 35% de jóvenes. Gran parte de esos 35% de jóvenes van a las universidades. En México tenemos una universidad históricamente la más reconocida a nivel mundial, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, pero también tenemos otras universidades. La UNAM es la universidad tradicional, ya tiene más de 500 años de historia, pero también hay otras universidades y una de ellas es la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. En México se le considera la segunda universidad pública de más larga data, a pesar de que somos recientes, 1974, año de aparición de la UAM, pero los productos y sobre todo la manera de vincularse con el conjunto social es quien le ha dado ese segundo lugar a la UAM. La UNAM se considera la tradicional, nosotros nos consideramos como la vanguardia. Esto es, en la UNAM, por ejemplo, existe una población, 250,000 estudiantes todos los días en sus aulas. En la UAM tenemos nosotros una tercera parte, pero nosotros solamente tenemos 5 espacios universitarios. La UNAM se desarrolla a nivel nacional. Segundo, sin embargo, la fortaleza de la UAM proviene sobre todo del modelo mismo. Nosotros como profesores no solamente nos dedicamos al acto docente, es decir, ir al aula y presentar los materiales para la discusión con los alumnos, sino nosotros entramos con una dinámica dicotómica. Somos profesores, pero también somos investigadores. Y eso garantiza que parte de nuestro ejercicio sea la docencia, pero parte obligada de nuestro ejercicio sea la investigación, cosa que la UNAM no posee, por ejemplo. En la UNAM, 25% de los profesores universitarios tienen esta doble condición, 25, es decir, 2 de cada 10 tienen la condición de profesores investigadores. En la UAM no, en la UAM todos. Desde que entra es un profesor investigador. Y eso va formando investigadores también. Sí, claro, porque nosotros tenemos una producción, por ejemplo, cada año la institución, la UAM, produce 240 libros. 240 libros en donde se resumen en gran medida las investigaciones dedicadas en todas las áreas, no solamente las ciencias sociales. En ciencias sociales la UAM tiene un impacto muy positivo a nivel nacional, porque no solamente nos dedicamos a evaluar proyectos y programas de gobierno, sino sobre todo a incentivar la discusión sobre cada una
de las áreas y facetas en las cuales se desarrolla la sociedad. Miramos igual niños, miramos jóvenes, miramos mujeres, miramos pobreza, miramos relaciones laborales, miramos geografía humana, miramos la psicología social, miramos incluso la cultura, miramos un sinfín de elementos, y para eso cada uno de nuestros profesores están, entre comillas, mucho mejor preparados. Te menciono que tenemos la gran mayoría de nuestros profesores en la UAM son doctores, un nivel alto de especialización, y la gran mayoría, el 50% de nuestros profesores, pertenecen a algo que en México el Estado ha impulsado, una política de atención y fortalecimiento a la investigación, o algo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. El Estado se hace cargo de incentivar la investigación y la ciencia a partir de estimular económicamente a los profesores investigadores. Y entonces, claro, esto es no por gracia, sino por producción. Claro. Y entonces cada año nos vemos sometidos a, si queremos un estímulo económico que garantice sobre todo seguir produciendo, seguir investigando, incluso proyectos específicos financiados por el Estado para conocer múltiples temáticas, tenemos que concursar en el SNI. Y muy felizmente te digo que en la UAM tenemos 75% de los profesores doctores y 55% de los profesores investigadores son miembros del SNI. En México solamente existen 15,000 investigadores vinculados con financiamiento estatal, y en gran medida una buena cantidad se concentra en la UAM. Esa es un poco nuestra fortaleza, y eso es un poco también lo que he venido a platicar y he venido a comentar y coparticipar con ustedes sobre todas estas experiencias de incentivación estatal con respecto al desarrollo de la ciencia, y segundo, nuevas maneras también de vincularnos institucionalmente hablando entre lo que se hace en ciencias sociales en la UAM, en México, y lo que se potencializa y se hace de ciencias sociales en la Universidad de Honduras. 15,000 investigadores que de alguna manera reciben financiamiento del Estado. Financiamiento directo del Estado, en términos como una pequeña beca. Pero dos, pertenecer al SNI también nos potencializa para obtener recursos para realizar investigaciones de amplia data, en términos de ingresos y en términos de tiempo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy concretito. Yo pertenezco al SNI, tengo un nivel joven, nivel 1, eso me da un poquito menos de $1,000 mensuales para seguir incentivando en la investigación. Sin embargo, también pertenecer al SNI me permite concursar para proyectos amplios que el mismo SNI financia para conocer diferentes situaciones. Estuvimos vinculados, por ejemplo, a un proyecto, en México son los pesos, pero el SNI nos apoyó 2 años para investigar identidades juveniles. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no participan políticamente? ¿Qué pasa con sus necesidades económicas? ¿Qué piensan los jóvenes del futuro? Entonces, tan solo una pregunta tan simple como esa, el SNI nos garantizó durante 2 años apoyos para salir a encuestar, salir a realizar investigaciones, salir a producir y publicar textos, por ahí de los $20,000-25,000. Es decir, no es solamente un símbolo de estatura social, soy SNI, sino que sobre todo es una posibilidad de concursar por los recursos que el mismo Estado desarrolla para incentivar la investigación y conocer los problemas más cotidianos, porque igual en todas las áreas existe. Usted hablaba de nuestros países, los países latinoamericanos. ¿Cómo cree usted que está el proceso de investigación en nuestros países, en América Latina en general? Sí, esta misma idea que tengo de que muchas veces nosotros a nosotros mismos, incluso al interior de nuestros países, nos miramos como ni siquiera ya del famoso y antiguo tercer mundo, sino del subdesarrollo intelectual. Y aspiramos a salir Italia, Francia, Inglaterra y regresar
con teorías novedosas y tratar de aplicarlas en nuestro campo. Yo creo que eso ha sido un error. Fue una faceta interesante del desarrollo intelectual en América Latina, pero que a la fecha yo lo considero un error. ¿Por qué? Porque al interior de las propias naciones, lo que nosotros vamos dándonos cuenta es que esas grandes teorías, impresionantes y bastante aespaciales y atemporales, resultan ser insuficientes cuando de cultura, tradición, manifestaciones subjetivas encontramos en América Latina. Y entonces lo que tendríamos que hacer es echar una mirada hacia adentro, empezar ya a sentirnos también nosotros no solamente autosuficientes, sino también independientes, y que eso garantice empezar a revisitar y a mirar de una manera mucho más clara la tradición, la cultura, estos estratos subjetivos que en un momento determinado son propios de nosotros, y eso es nuestra fortaleza precisamente. En América Latina hay 3 centros motores del desarrollo intelectual en ciencias sociales en particular. 1, México; 2, Brasil; y 3, Argentina. Chile quizá en una segunda instancia, y lo demás ya no se mira. Incluso tenemos una, entre comillas, malformación, porque ni siquiera nos leemos a nosotros mismos. Nosotros miramos, es mexicano, es chileno, es hondureño, no lo leo, ya lo sé, y creo que eso es un error fatal. O sea, no tiene entonces un nombre rimbombante, sí, un nombre extranjero. No me interesa. Norteamericano. Norteamericano, o estudió en Francia, o estudió en Inglaterra, lo leo. No, y creo que eso es una malformación que nosotros poseemos. Empezar a remirar lo que nosotros hacemos implica empezar a producir también cosas para nosotros, no para obtener un premio, no simplemente solucionar una problemática. Lecturas, por ejemplo, de revistas especializadas nacionales y latinoamericanas, y sobre todo esto que siempre crea un conjunto de expectativas, que es el involucramiento a través de redes institucionales. México quizá, Honduras quizá, México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, es decir, no solamente mirarnos como parte de una región, sino sobre todo como parte integrantes de una gran red de investigación sobre problemáticas muy comunes. Tenemos trayectorias culturales bastante similares, tenemos trayectorias incluso en términos de expectativas y de problemáticas, son similarísimos nuestros principales problemas. En ciencias sociales podemos reconocer 3 grandes problemas que se vivifican tanto en México como en América Latina, toda América Latina. 1, la pobreza; 2, el desempleo; y 3, la violencia. Claro, con múltiples temas. Pero curiosamente lo que nosotros hacemos es miramos la pobreza en México, pero no miramos la pobreza en América Latina. Queremos explicar, por ejemplo, el problema de la migración, y la queremos explicar simplemente como un ánimo de pobreza mexicana, y no es cierto. Tenemos que revisarlo como un ánimo de pobreza latinoamericana, o de ejercicios latinoamericanos de, quizá, bajo la lógica judeocristiana, de aparición de la violencia en los pequeños centros cotidianos de desarrollo. Mirar la violencia en la familia implica necesariamente mirar la tradición latinoamericana, y eso va garantizando que nuestros enfoques, nuestros análisis, nuestros estudios no solamente se queden a nivel local, sino sobre todo se constituyan como niveles regionales, y eso garantizaría enormemente empezar a ver, primero, a vernos como integrantes de un conjunto amplio, redes importantes de información y de investigación latinoamericana, y segundo, empezar a construir teoría para nosotros. Y eso nos crea, sobre todo la mayoría de edad, en términos de investigaciones sociales. Dejar de depender de las grandes teorías, o dejar de depender de los norteamericanos que se vuelven especialistas en México, o norteamericanos que se vuelven especialistas en Honduras. Es decir, nosotros les decimos los mexicanólogos, que esperamos entonces que vengan ellos y analicen nuestra realidad. Sí. No, empecemos nosotros a analizar, incluso también exportemos nuestras teorías a situaciones similares, a la mejor asiáticas o a la mejor africanas, que garanticen una mejor vinculación del ejercicio intelectual con las necesidades de la población. Creo que esa es una demanda sumamente interesante. Y dentro de algunas investigaciones en las que usted ha estado involucrado, en las que ha incursionado, ¿hay algunos temas o algunos hallazgos que tengan que ver, digamos, con la región latinoamericana, no sé si centroamericana, México, Centroamérica, claro, latinoamericana, y que podamos hablar de algunos hallazgos? ¿De cuáles podrían ser? Sí, un caso dos muy particulares. Una que acabamos de realizar entre el 2011 y el 2012. En México tuvimos elecciones presidenciales el 1 de julio de este año.
Y nosotros miramos dos grandes temáticas asociadas a ese proceso electoral. Uno, la participación política de los jóvenes, y la segunda es el impacto que los medios de comunicación tienen, sobre todo los medios electrónicos, en esta conformación de un electorado o en el comportamiento electoral. Son dos caminos y dos investigaciones diferentes. Platico primero la de los jóvenes. El Latinobarómetro, un ejercicio cuantitativo muy reconocido en América Latina y que también aplica a Centroamérica, sí, encontró que poco a poco en los últimos 10 años los jóvenes se van desencantando más con la democracia, que aparentemente la población más apática y menos participativa son los jóvenes. Con esos datos nosotros empezamos a mirar el caso mexicano y empezamos a hacer investigaciones cualitativas, entrevistas profundas, grupos focales, entrevistas en la calle, y empezamos a reconocer que tiene razón. Los números aparentemente tienen razón cuando dicen que los jóvenes se alejan de la política, pero encontramos sobre todo la fuente de por qué se alejan. No nos interesa solamente algo que ya se conoce, claro. Se alejan, pero se alejan de lo que le conocen la política tradicional, la política de partidos políticos, pero tienen propuesta política, se interesan por la política, conocen la política, se informan de política, hablan de política, pero rechazan la política formal. Y segundo, algo que encontramos muy interesante que se puede replicar en América Latina, es que en gran medida para hablar de política tenemos que mirar sus mundos, los mundos cotidianos en los cuales se desenvuelven los jóvenes. Y encontramos en el caso mexicano, por ejemplo, una crisis de futuro, una crisis de expectativas que tenía que ver con el alto desempleo y las pocas oportunidades de empleo que tienen los jóvenes, incluso universitarios, y segundo, la experiencia de la inseguridad. Y eso va permeando, eso les va influyendo para la hora de pensar en la política. Quieren participar en la política, incluso se interesan en la política, pero descalifican, y en lo que desconfían es en aquellas instituciones partidistas que han vivido de la política y han vivido de la democracia y han engañado, según la voz de los jóvenes, a la misma población en el barco de la democracia. Se han llamado demócratas, claro, pero sin serlo. Y eso es lo que están criticando, y esa es la mirada que nosotros tendríamos que innovar. Es decir, no solamente decir, es que los jóvenes es una población apática, por lo tanto, ¿qué le voy a investigar? Si ya están más que investigados. No, la lógica es, y vamos a buscar las razones de esa apatía, y descubrimos que no es apatía. Sí. Incluso yo lo nombro en una publicación que logramos financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que está próxima a salir en forma de libro, y además producimos unos pequeños cuadernillos para alumnos de las escuelas mexicanas entre 15 y 18 años para incentivar la discusión sobre la política. Pero lo que nosotros encontramos y nombramos ahí fue que existe un abstencionismo racional. Es decir, ya no es el abstencionismo tradicional, no me interesa, no voy, no tengo tiempo, ¿para qué si va a ganar el mismo? Están viciadas, es que son ejercicios de corrupción, no importa si voto o no voto. No, mentira, sí importa, y ellos saben que importa, pero lo importante es, sí me importa, sé que importa, mi voto es fundamental, pero no quiero votar racionalmente porque tengo información de que el A, B y C no propone nada para mí. Por lo tanto, espero una opción D que aún no existe. Ese es un poco el origen de un movimiento que en México ha causado gran impacto de jóvenes, que se llama el movimiento Yo Soy 132, sí, y que en América Latina incluso se le nombró como la primavera mexicana. Yo creo que se adelantaron con el nombre, todavía no podemos pensar en eso, pero sí podemos pensar en que los mismos jóvenes ya salen a la calle a expresar, miren, no vamos a expresarnos por tomas violentas como antaño se hacía, o descalificaciones tan simple, no, sino queremos proponer y queremos innovar y queremos transitar de esta participación a una participación mucho más gradual, pero sobre todo más impactante en esas áreas específicas de gobierno. En México lograron una cosa interesante, pusieron que uno de los temas de la agenda pública para el próximo sexenio sea necesariamente lo que se conoce como democratización de medios. Y el segundo tiene que ver con esta segunda investigación que realizamos, porque en México existe una idea muy propagada, no sé si también en Honduras pueda existir, pero sí en América Latina, por ejemplo Chile, Brasil, Nicaragua, Venezuela y el mismo Argentina, tienen una trayectoria muy común de creer que la población que mira televisión
es una población que es fácilmente condicionada por el discurso político, incluso que no se informan, que no garantizan la racionalidad, que no discuten, no discrimina la información y que simplemente es quien se expone más en televisión es necesariamente quien logra la victoria, cosa que hemos demostrado en el caso mexicano totalmente falsa. En México existe la idea de que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, un joven, joven político del Partido Revolucionario Institucional, que en México gobernó más de 70 años, ha regresado a la presidencia a partir de la figura de Enrique Peña Nieto, y en México el principal contendiente descalificó incluso no solamente a Enrique Peña Nieto, sino sobre todo a los ciudadanos que votaron por él. Y les dice, bueno, simplemente la televisión lo creó como candidato y la televisión lo impulsó y es el candidato de las televisoras. Por lo tanto, los ciudadanos son ingenuos, son muy inocentes. No es cierto. En México hemos demostrado que los mexicanos sí tienen condiciones, sí tienen informaciones, sí tienen manera de decir, sí sé quién es. Pero en ese momento también voto por él. No es solamente porque aparece en la televisión y yo, entre comillas, vacío de contenido, acepto y digo, voto por este candidato. No es cierto. Lo que hemos encontrado incluso estadísticamente es que en México el candidato opositor Andrés Manuel López Obrador tuvo más espacio en televisión y radio que el mismo candidato presidencial ganador. Ajá. ¿Sí fue así? Sí, y hemos encontrado, y entonces cuando presentamos los datos duros, fríos, estadísticos, es cuando la gente dice, ay, es que dicen, es que creo, es que alguien me dijo. No, esta es la ciencia y para eso sirve. Claro. Vamos a discutir cosas interesantes, pero a partir de estos datos. Y eso es un poquito el gran logro del discurso que proviene sobre todo de la investigación social. Claro. Pone las cosas con datos duros y dice, este es el elemento. No podemos simplemente seguir creyendo, es que la televisora, esto. Miren, ahí están los datos. Si fuera cierto, el candidato perdedor hubiera sido el candidato ganador. Esto muestra, es cierto que existen temáticas de involucramiento comercial, político entre las televisoras y los partidos, que gran parte del financiamiento que antes recibían los partidos se iban a las televisoras. Precisamente hablando de juventud, hablando de jóvenes, sí. Usted ha mencionado la importancia, cuando hablamos del contexto latinoamericano, la importancia de establecer redes, vínculos. Quisiera que habláramos también acerca de, precisamente con ese interés en la investigación, en el área de las ciencias sociales, ese vínculo, en este caso por el cual usted visita Honduras en esta oportunidad, de la Universidad Metropolitana con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué podríamos hablar de ese vínculo que ahora se está dando, bueno, se está manifestando más bien a través de su visita, y de un programa también que está implementando la Universidad Nacional aquí en Honduras? Claro, por un lado, la intención es empezar a crear el vínculo, sobre todo en dos grandes dimensiones: la formación de investigadores jóvenes que puedan potencialmente convertirse a su vez en formadores de investigadores jóvenes, y segundo, encontrar como ciertos vasos de comunicación que no solamente nos permitan trabajar en temas que nos cruzan de frontera, que les llaman a las dos naciones, sino sobre todo ciertos esquemas de vinculación, tanto estudiantil como de investigadores de las dos instituciones. Sé que uno de los problemas en América Latina es que muchas de las veces los profesores que se vinculan a la universidad son profesores de tiempo completo, pero son profesores de tiempo completo en el acto de docencia y muy poco desarrollan la investigación. En México pasa algo muy similar también con algunas instituciones. Lo importante es empezar a renovar, a generar y sobre todo a transformar generacionalmente esta idea y empezar a desarrollar ese ímpetu en los jóvenes docentes para que se conviertan a su vez en investigadores. Ese es el primer puente que estamos consolidando y construyendo a partir de este interés de la rectora de la Universidad Autónoma de Honduras. Pero lo importante no queda solamente ahí, sino también crear estas puertas abiertas
tanto a los jóvenes que estudian alguna licenciatura en ciencias sociales aquí y que a través de ciertos programas de movilidad puedan ir a formarse, a terminar de formarse quizá, a conformar parte de sus expectativas en este caso la Ciudad de México, o viceversa. Y también compartir experiencias de trabajo y construcción de redes de investigación para que ahora sí vayamos conformando esta ciencia latinoamericana. Creo que así le llamaríamos, la ciencia latinoamericana, ¿no? Las ciencias sociales latinoamericanas que garanticen que quien venga a trabajar el tema de Latinoamérica sea en gran medida un especialista conocedor de lo que Latinoamérica es. Porque muchas de las veces soy especialista en México, pero no puedo, mi mirada no alcanza a mirar lo que sucede en Guatemala. O no miro lo que sucede, por ejemplo, en El Salvador o en Honduras. Soy un especialista en juventud, pero no alcanzo a mirar lo que sucede, por ejemplo, con los grupos violentos en El Salvador o en Honduras. Y disculpen, yo no puedo hablar de eso. Claro. No, tenemos que tener una mirada latinoamericana. Soy especialista en Honduras, pero también alcanzo a mirar lo que sucede en los procesos políticos mexicanos. Bueno, y eso garantiza. Hablando de eso, entonces, se me ocurre que habrá que investigar a los investigadores, entonces. Ese es un excelente tema. Cómo se forman no solamente las identidades universitarias, sino sobre todo cómo se van formando ciertos como símbolos del trabajo del investigador. Y muchas de las veces se descalifican los investigadores porque se tienen ciertos mitos de la investigación. La investigación no genera riqueza. Es cierto, no va a generar riqueza la investigación, pero sí soluciona la pobreza. Y sí, sobre todo, crea ciertas redes en donde se vinculan directamente recursos racionalmente utilizados para encontrar soluciones a las problemáticas más incesantes de la población. Segundo, la investigación la hacen algunos cuantos, avesados, incluso viejos en este negocio mentira. La investigación en gran medida proviene de los grandes jóvenes. Tercero, la investigación es estar en un laboratorio 24 horas del día. Eso es mentira. Eso es mentira por completo. La investigación se desarrolla en contacto con la población, en las calles, preguntándole a la gente, preguntando por acá, por allá. Es cierto, leyendo enormemente teoría, pero eso es algo mucho más agradable. La investigación se vive. La investigación es algo vivible. Es interesantísimo hacer investigación y encontrar cosas interesantes que demuestren la falsedad de mis pensamientos anteriores. Una frase que decía Louis Pasteur, famoso por sus innovaciones en la medicina y demás, decía Louis Pasteur una cosa bastante interesante que hasta la fecha siguen siendo muy valioso. La investigación a mí me sirve para demostrar que lo que estoy pensando es falso, es decir, para demostrar que lo que yo tengo en la cabeza son fantasías. Lo importante es demostrarlo. Que refutar y demostrar que en gran medida lo que creo es conocimiento, no es eso. Y eso es precisamente el acto del conocimiento. Y eso es lo que tendríamos que incentivar en los jóvenes investigadores. No que lleguen con un tema y digan, yo quiero demostrar esto, que ya sé las conclusiones de esto, sino es, tengo esta idea, dame oportunidad a través de la investigación de demostrar que es falsa. Y eso es lo que verdaderamente engrandece y produce la ciencia. Muy bien. Hablando específicamente del programa que se está implementando en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es un programa de investigadores jóvenes, al cual usted viene también a ser parte de los capacitadores y de los formadores también. Decía la rectora recientemente, se trata de formar a quienes van a relevar a los investigadores, y ella exponía la importancia de esa formación de investigadores, porque sabemos que hay un déficit, ¿cierto?, de investigación y de investigadores, y ella lo decía, a mí me gusta escucharle, decía, se trata de formar a quien va a relevar a los que están investigando ahora, para un futuro, en este caso, pues, un buen grupo de jóvenes hondureños que están recibiendo esta capacitación en la autónoma. Sí, yo lo creo, y es un fenómeno que no solamente se produce en Honduras, sino que está también en América Latina. Tenemos una población y exige un relevo generacional, no solamente de los mapas mentales con los cuales construimos el mundo, sino sobre todo de las dinámicas propias de acercamiento y de construcción de nuevos objetos de estudio. Eso es importante. Y el relevo generacional no solamente es un acto de biología, no solamente es un acto de
ya está grande el profesor, ya no da lo que daba antes, ya no puede hacer investigación, ya no puede salir a la calle a entrevistar. No es un acto de biología, porque hay enormes investigadores en América Latina que tienen 60, 70, 80 años y siguen produciendo riquezas. Lo importante no es tanto la edad, lo importante es el esquema con el cual nosotros pensamos. Primero, ¿para qué sirve la investigación? 2, ¿por qué quiero la investigación? Y tercero, algo muy interesante, ¿yo qué hago en la investigación? Esto, vivir la investigación, es enamorarse plenamente de yo quiero ser investigador porque tengo algo que decir, tengo una función social y sobre todo estoy enamorado por completo de transformar al conjunto social a partir de lo que yo pude o no pude decir con respecto al tema. Eso es precisamente el relevo generacional. Muchas universidades piensan, bueno, que se pensionen, que se vaya. No es un acto de biología, no es un acto de edad, sino que es un acto de actitud, es un acto de convencimiento y es un acto incluso moral con respecto a las nuevas fuentes de información y sobre todo a las nuevas dinámicas en las cuales la población va señalando que los problemas persisten y se mantienen, pero ahora hay que tomarlos por otras vías, pensarlos de otras maneras y sobre todo reactivar nuestra forma de vivir el mundo. Creo que ese es un poco, y esa es la grandeza de este tipo de proyectos, y eso es lo interesante de este tipo de proyectos. No solamente es voy a formar a 20, a 30, 50 jóvenes para que a su vez sean los formadores de hoy, no, sino sobre todo es incentivar y transformar por completo el mapa mental. Y transformando ese mapa mental de 20 o 30 profesores, sabemos que esos 30 o 20 profesores se van a ir a sus salones y van a transformar quizá el mapa de 20, 30 alumnos y mañana seremos 90 y pasado mañana quizá ya serán 150 y dentro de 4 años que salgan de la licenciatura, esos 150 se convertirán en 500. Eso es lo importante, una actitud con respecto al acto del conocimiento. Muy bien. Doctor, se nos va acabando el tiempo, pero nos gustaría escuchar de usted algunas recomendaciones, consejos, si de repente hay jóvenes, adultos, que quisieran incursionar en la investigación. ¿Qué podemos decirles? En este caso, en el campo de las ciencias sociales. Claro. ¿Qué podría usted decirles, recomendarles, aconsejarles? Quienes se hacen de repente muchas preguntas sobre fenómenos sociales y que igual quedan todas esas preguntas ahí y nunca se animan o quizá no han podido por diferentes circunstancias incursionar en una investigación. ¿Qué sugerir, qué recomendar? Es compleja la respuesta, pero yo recomendaría incluso previo a los jóvenes, a los profesores y a los investigadores. Los profesores empezar a renovar, no solamente y actualizar el discurso académico que poseen, sino sobre todo empezar a conformar pequeños grupos de investigación. Algo que ha mostrado su eficiencia es que un profesor asume la responsabilidad de integrar a 2, 3, 4 compañeros, jóvenes, nobles, todos, a procesos de investigación. Y esos 4 empiezan a engrandecer el proceso como tal. Mentira que yo diga, y lo expreso así, que yo diga, encontramos que Enrique Peña Nieto no fue beneficiado por las televisoras. No es encontré, sino encontramos, porque detrás de mí hay 5 o 6 jóvenes que me ayudan todos los días, 5 o 6 jóvenes que se van a ir a estudiar una maestría, a estudiar especializaciones y mañana me los voy a encontrar como colegas en la investigación. Pero lo interesante para mí es que esos 5 o 6 jóvenes en algún momento también aprendieron poco o mucho de nuestros procesos de investigación. Y eso es primero para mí. Y segundo, como jóvenes, nunca dejar la imaginación, jamás dejar la imaginación, jamás pensar que un tema, por investigado que esté, ya está suficientemente dicho. No es cierto, hay múltiples temas. Empezar a renovar las miradas, empezar a cambiar, yo sé que suena muy romántico, pero es tan solo tomar el camión, tomar el bus y empezar a mirar la realidad con esquemas teóricos, y eso engrandece, sí, mucho, porque esa casa que siempre veíamos en el trayecto, 25 días la he visto. Esa casa me dice muchas cosas y empiezo a interrogarme y empiezo a preguntarme y qué estilo y qué diseño y cuánto dinero y cuáles son las formas de vivir y cuál es simbólicamente la interacción con los demás, y entonces esa casa ya no es esa casa, sino que se convirtió en un objeto interesante de estudio. Pero lo interesante de esto es mi capacidad teórica para mirar esa casa. Digo una casa no porque me interese, sino a lo mejor vi al niño que en el caso mexicano
vende chicles en la calle, y ese niño que antaño solamente me producía un poco de sentimientos, ahora se convierte en un objeto interesante gracias al esquema teórico que ahora posee. Actualizar, investigar, interesarme, pero siempre observar el fenómeno como tal, eso garantiza siempre un enriquecimiento. Decía un filósofo, Friedrich Nietzsche, decía, los cientistas, los filósofos, la gente que piensa jamás será feliz. Y creo que tiene mucha razón, porque siempre miramos el mundo y es el mundo nos demuestra la infelicidad. Pero vivo a gusto en la infelicidad, es decir, vivo a gusto porque de esa infelicidad yo convierto mi interés en investigaciones, y eso es lo que me garantiza. No pensar, el mundo es feliz, yo estoy bien y el mundo ya, no me importa, no, al contrario. Como el mundo es infeliz, yo tengo una tarea. No sé si convertir ese mundo infeliz en feliz, pero sí tengo la tarea de entender por qué es infeliz y quizá encontrar soluciones a la infelicidad. Y eso es interesante. Ese tipo de mapas mentales son los que necesitamos innovar en muchos jóvenes. Muy bien. Gracias al doctor Enrique Cuna Pérez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues quien ha estado compartiendo con nosotros su experiencia y quien estará compartiendo también en las próximas horas con un grupo de jóvenes investigadores también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A ustedes gracias por habernos acompañado en este programa de A Fondo. Les esperamos en la próxima junto a nuestros compañeros de UTV, canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les esperamos hasta la próxima.